En España, estamos presenciando una lucha oculta, pero igualmente intensa, que se desarrolla en los rincones más oscuros del poder. Los individuos corruptos, aquellos que durante años han construido una red de influencias, engaños y manipulaciones, se encuentran ahora en un estado de desesperación. Suscríbete si amas a tu país. La causa de su temor es un juez audaz, íntegro y comprometido con la verdad, que ha decidido enfrentarse a ellos y sacar a la luz sus turbias tramas. Este juez, Juan Carlos Peinado, ha mantenido su imparcialidad y rectitud dentro de un sistema judicial que parece estar cada vez más acosado por los tentáculos del poder. Aquellos que ven en Peinado una amenaza directa a su manera de operar desean deshacerse de él a cualquier costo, y están dispuestos a utilizar cualquier recurso o artimaña para proteger sus propios intereses y continuar actuando desde las sombras sin rendir cuentas por sus acciones. Sin embargo, su descaro ya no puede pasar desapercibido, y no podrán escapar sin que la sociedad perciba el ataque que esto supone contra la justicia. ¿Quién es este juez? Es el valiente Juan Carlos Peinado, una figura que ha demostrado ser incorruptible y que ha ganado el respeto de aquellos que aún confían en un sistema judicial imparcial. Si también apoyas su causa y deseas ver justicia en España, es el momento de actuar. Únete a esta comunidad, que está formada por personas imparciales que, como tú, creen en la justicia y en un país libre de corrupción. Lo que está sucediendo en la Audiencia Provincial de Madrid, concretamente en la sección 23 de lo penal, debería ser motivo de preocupación para todos. Esta sección, que incluye entre sus miembros a la exministra Pilar, ha solicitado toda la documentación e investigación realizada por el juez Peinado en un caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Este movimiento es sumamente inusual, casi inaudito dentro del sistema judicial español, y ha generado alarma entre aquellos que consideran que podría ser un intento descarado de frenar la investigación sobre los presuntos delitos en los que Gómez está implicada. ¿Por qué es tan peculiar este proceder? La Fiscalía ya había presentado un recurso de apelación en relación con este caso, y en esa ocasión, la misma Audiencia Provincial de Madrid determinó que la investigación debía continuar. Sin embargo, ahora, en el contexto de un nuevo recurso de apelación, han decidido no solo revisar el caso, sino también solicitar todas las actuaciones del juez Peinado. Esta maniobra deja la puerta abierta a la especulación. ¿Se intenta detener la investigación de manera definitiva? La falta de transparencia y la manera en que se está gestionando este caso carecen de lógica, al menos desde el punto de vista de la justicia. Además, en paralelo, un juzgado ha dictaminado que en el caso de la prevaricación alegada por Vox no hay motivos para continuar, lo que indirectamente implica a Begoña Gómez y a la Universidad Complutense de Madrid. Este detalle es clave para entender el contexto más amplio de lo que está ocurriendo. Además, durante la declaración de Javier Hidalgo ante la Audiencia Nacional, surgió la intención de interrogarlo sobre su relación con Begoña Gómez. Sorprendentemente, Hidalgo afirmó no recordar cuándo fue la última vez que se reunió con ella, a pesar de que ese encuentro fue tan específico como para haberse llevado a cabo en un hotel de Moscú, a las 2 de la madrugada, en compañía de Aldama. ¿Cómo es posible que alguien olvide un encuentro tan crucial y en circunstancias tan extraordinarias? Este tipo de respuestas evasivas no hacen más que añadir más sospechas a una trama ya de por sí compleja. La célebre frase de Shakespeare en Hamlet, "Algo huele a podrido en Dinamarca", parece tener un claro paralelismo con lo que estamos presenciando en España. Y si queda un mínimo de decencia en nuestro sistema judicial, los jueces deberán actuar con integridad y respetar los procedimientos legales establecidos. El juez Peinado ha demostrado hasta ahora un cumplimiento estricto de la ley, y cualquier intento de apartarlo de su cargo sin una justificación legal sólida sería una señal clara de manipulación de la justicia. Si la Audiencia Provincial de Madrid consigue sacar al juez Peinado del caso utilizando tácticas cuestionables y poco transparentes, estaríamos ante una grave violación del Estado de Derecho en España. En el peor de los escenarios, si el caso de Begoña Gómez se cerrara mediante algún tipo de estratagema judicial, las consecuencias serían devastadoras. Esto marcaría el fin de la justicia tal como la conocemos en este país. En ese punto, tanto tú, que estás leyendo esto, como yo, estaríamos plenamente legitimados para cuestionar la validez de las leyes de un Estado que no es capaz de garantizar la igualdad ante la ley. No podemos permitir que un sistema en el que las normas se apliquen con todo rigor a los ciudadanos comunes, mientras que la élite del país parece estar por encima de ellas, continúe operando con total impunidad. Volviendo a la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, el hecho de que hayan solicitado todas las actuaciones del juez Peinado en este caso es algo sin precedentes. Esto genera una gran cantidad de preguntas. ¿Qué se esconde detrás de esta decisión? ¿Por qué se está atacando a un juez que simplemente está cumpliendo con su deber? Lo que parece claro es que detrás de todo esto hay intereses poderosos que buscan silenciar la investigación y proteger a los implicados. Estamos posiblemente ante lo que podríamos llamar Operación Moncloa,
cuyo objetivo es apartar al juez Peinado del caso a cualquier precio. Este movimiento no solo parece estar avanzando a través de la Fiscalía y las querellas interpuestas por Begoña Gómez y Pedro Sánchez, sino que también parece contar con la colaboración de otras instancias judiciales para detener abruptamente cualquier avance en la investigación. Lo que está ocurriendo pone en riesgo no solo la credibilidad de nuestro sistema judicial, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Si no se respeta la independencia del juez Peinado y se permite que estas maniobras avancen sin oposición, estaríamos comprometiendo uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, la justicia. En España, somos testigos de una situación crítica en la que la política parece interferir de manera directa en la justicia. Si esta influencia continúa, las repercusiones para la democracia española serán catastróficas. No estamos frente a un simple caso judicial más. Lo que presenciamos es un ataque frontal contra la independencia judicial y, por ende, contra el mismo sistema democrático. Es posible que existan errores en los procedimientos o fallos en la tramitación, pero lo que resulta incuestionable es que hay suficientes indicios para seguir investigando. Si un tribunal superior aparta al juez Peinado de este caso, sin duda quedará registrado en la historia como un día de vergüenza para el sistema judicial español. Mientras tanto, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo Pedro Sánchez se ha reunido con Edmundo González, lo que deja claro que hay intereses oscuros moviéndose en las sombras. Sí, lo hemos visto claramente, y algunos pueden preguntarse si lo que estamos diciendo es cierto. Por supuesto que lo es. No cabe duda de que estamos presenciando un acontecimiento sin precedentes. Después del revés sufrido por Sánchez y su coalición en el Congreso de los Diputados, es evidente que no puede soportar la presión. La debilidad de su posición se hace evidente, y ahora enfrenta una situación que se le escapa de las manos. Su alianza con Maduro, que en principio parecía una solución conveniente para ambos, ha resultado ser un error de enormes proporciones. Aunque Sánchez ha intentado demostrar que toma decisiones con determinación, los hechos son irrefutables. Aunque no ha reconocido formalmente a Edmundo González como el legítimo vencedor de las elecciones en Venezuela, ha posado en una fotografía para aparentar que está actuando. Sin embargo, la realidad es que, según el abogado de González, Sánchez mantiene a este último bajo presión y le impide hacer declaraciones políticas. Esta es una jugada que parece diseñada para silenciar a González y usarlo como una ficha en el tablero del socialismo-comunismo que Sánchez defiende a toda costa. ¿Y qué dicen otras figuras del gobierno? Pilar Alegría, con su ya conocida habilidad para evadir responsabilidades, ha salido en defensa de la política exterior del gobierno, culpando sin escrúpulos al Partido Popular del conflicto entre España y Venezuela. Asombroso, ¿verdad? Con un tono arrogante, Alegría ha asegurado que la embajada en Caracas opera con normalidad, y que el interés del gobierno es siempre mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano. En otras palabras, intenta convencernos de que todo marcha bien, mientras culpa a la oposición por lo que claramente es un desastre diplomático causado por el pacto entre Sánchez, Zapatero y Maduro. Lo que vemos es un intento desesperado de desviar la atención y evitar asumir la responsabilidad de un escándalo que involucra decisiones opacas y colaboraciones dudosas. ¿Quién tiene la culpa de que Edmundo González haya ganado las elecciones? Los venezolanos que lo votaron, pero, en el retorcido discurso del gobierno, intentan responsabilizar a la oposición, como si ésta fuera la que está detrás del reconocimiento del legítimo ganador de unas elecciones transparentes. Mientras tanto, Maduro está furioso y exige a sus aliados, aquellos que siempre le han sido fieles, que eliminen de una vez por todas a Edmundo González. Pero el problema para Maduro es que el Parlamento español ha tomado posición en contra de la narcodictadura que él representa. Sánchez, con su habitual falta de principios, ha tratado de calmar las aguas reuniéndose con González en los jardines de la Moncloa, en una escena patética que solo resalta la falsedad y desvergüenza de todo este asunto. ¿Qué podemos esperar de Pedro Sánchez? Recordemos que este es el mismo hombre que llegó a la política afirmando ser doctor, aunque ni siquiera escribió su tesis, que fue en parte plagiada. Así que, ¿cómo podríamos esperar integridad de alguien que nunca ha tenido límites éticos? Sánchez no conoce lo que es la vergüenza ni la responsabilidad, y esto ha quedado demostrado en cada paso de su carrera política. El panorama en España ha caído en un ciclo vicioso de corrupción, escándalos y falta de transparencia. Los ciudadanos ya no ven en sus líderes figuras que trabajen por el bien común, sino personajes que solo buscan su propio beneficio y mantenerse en el poder a cualquier precio. Y aquí está la verdadera tragedia. Nos encontramos en una situación en la que las élites políticas parecen completamente desconectadas de la realidad de los ciudadanos. Primero, hablemos de la corrupción. Este es un mal que ha tocado a todos los partidos, sin excepción, desde los escándalos más conocidos, como Gürtel, hasta la trama de los ERE en Andalucía.
Pero la diferencia en el caso de Sánchez es que no estamos hablando solo de malversación o desvío de fondos, estamos presenciando una manipulación directa del Poder Judicial y de las instituciones del Estado, algo que pone en riesgo la esencia misma de nuestra democracia. Lo que estamos viendo en España, y lo que hemos mencionado respecto a la situación con Edmundo González, Maduro y Sánchez, no es un problema aislado, es un síntoma de una enfermedad más profunda, la descomposición de las instituciones democráticas en manos de quienes, desde sus posiciones de poder, anteponen sus propios intereses a los principios democráticos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Porque aquellos que debían proteger las instituciones han mirado hacia otro lado mientras el poder se corrompía. Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas, pero lo más grave es que nunca las ha tenido. La única línea que sigue es aquella que le permite aferrarse al poder, y para ello sacrificará cualquier principio. Lo hemos visto una y otra vez, y si no frenamos esta situación, si no comenzamos a exigir transparencia y responsabilidad, nuestra democracia estará en peligro. La corrupción en España ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una constante estructural que afecta a cada rincón del país, desde las más altas esferas de poder hasta las decisiones locales. No se trata solo de malversación de fondos públicos, como muchos piensan, sino de un sistema viciado en el que quienes ostentan el poder manipulan las reglas del juego para su propio beneficio. Aquellos que deberían representar al pueblo han perdido de vista su misión principal, servir a la ciudadanía. En lugar de ello, han puesto como prioridad su propio enriquecimiento y la consolidación de su poder a través de redes de favores, alianzas con grandes corporaciones y acuerdos con grupos de presión. Este panorama nos revela una realidad alarmante. Mientras los políticos proclaman que buscan mejorar la vida de los ciudadanos, esas palabras rápidamente se desvanecen. En la práctica, prevalecen maniobras legales, artimañas y acuerdos que están lejos de perseguir el bien común. Uno de los aspectos más preocupantes de este proceso ha sido la utilización del Poder Judicial con fines políticos. Cada vez es más frecuente observar intentos descarados de remover a jueces que no siguen las directrices impuestas por los intereses políticos. Las presiones a las que se ven sometidos jueces y fiscales, forzados a actuar no en base a los principios de imparcialidad y justicia, sino en función de los intereses partidistas, son una clara señal de que nuestra democracia está siendo socavada desde dentro. Sin embargo, el problema va más allá de la corrupción escandalosa que todos conocemos. El clientelismo político y los favores entre partidos y empresarios han creado una red de dependencias mutuas que distorsiona el proceso de toma de decisiones en el país. Las políticas que deberían mejorar la salud, la educación y el bienestar social a menudo se adoptan con el propósito de beneficiar a unos pocos privilegiados. Privatizaciones oscuras, contratos públicos inflados y colocaciones de cargos sin mérito son ejemplos de una corrupción institucionalizada que sigue erosionando la confianza en las instituciones. Entretanto, los líderes políticos parecen más preocupados por mantener su poder y proteger sus propios intereses que por resolver los problemas reales del país. Para aquellos que aún creen que los políticos están aquí para servirnos, es fundamental que despertemos y nos demos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. No es una cuestión ideológica, no se trata de izquierda o derecha, es una cuestión de responsabilidad de una clase política que, en muchos casos, ha olvidado a quien debe su trabajo. El poder debe estar al servicio del pueblo, no al revés. Cuando los ciudadanos somos testigos de cómo se manipulan las leyes, de cómo los políticos se protegen entre ellos y de cómo sus promesas se convierten en palabras vacías, debemos cuestionar su verdadero compromiso con la sociedad. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? La respuesta no es sencilla, pero comienza con mantenernos informados, no aceptar la corrupción como una parte inevitable del sistema. Tenemos el poder de exigir responsabilidad, de no conformarnos con excusas y de pedir que quienes cometan actos de corrupción enfrenten las consecuencias. No podemos permitir que aquellos que nos gobiernan jueguen con nuestras vidas mientras llenan sus bolsillos y aseguran su futuro. Es hora de dejar de pensar que los políticos nos hacen un favor al gobernarnos. Ellos tienen una obligación con nosotros, los ciudadanos, y si no cumplen con esa obligación, debemos exigir que dejen sus cargos. La democracia no consiste solo en votar cada 4 años, implica vigilar, participar y, sobre todo, exigir honestidad y transparencia en la gestión pública. Si permitimos que la corrupción siga imperando, si aceptamos que el poder judicial sea manipulado y toleramos que los políticos antepongan sus intereses a los nuestros, estamos contribuyendo a la destrucción de nuestra propia democracia. Despertemos y recordemos que el poder reside en el pueblo, no en manos de unos pocos que han olvidado por qué están allí. En resumen, la corrupción en España no es solo un desvío del sistema, es un problema estructural que afecta a todos los niveles del gobierno y pone en peligro la calidad de nuestra democracia. Como ciudadanos, es nuestra responsabilidad mantenernos vigilantes, cuestionar y exigir que quienes nos gobiernan actúen con la integridad y el compromiso que merecemos.
Solo así podremos aspirar a un futuro en el que la política sea realmente una herramienta para el bien común, y no un medio para el beneficio personal de unos pocos. Suscríbete si amas a tu país y deja tus comentarios.